Tenemos ya en nuestro plató, en el plató de Córdoba TV, a Cristóbal Cordero. Cristóbal, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por hacernos un hueco dentro de esa apretadísima agenda. Muy bien. Cristóbal Cordero, comisario de las exposiciones por el año Teno, de la Comisión Pro Homenaje a Aurelio Teno. Cristóbal, pellizcos y pulsiones, pues podríamos definir de alguna manera elementos con los que creó Aurelio Teno obras atemporales y que le permitieron pues devorar la vida misma, una trayectoria, Cristóbal, no exenta de tragedias que le hicieron sentir, decía él, literalmente hundido y hueco, pero también jalonada de éxitos y una obra que se expone en medio mundo. El año Teno conmemora la huella inextinguible de un clásico prematuro, de un creador multidisciplinar y, bueno, pues precisamente del que a un año de su muerte es, por derecho propio, un cordobés universal. Casi nada, Cristóbal. Así es. Bueno, pues decía, podemos iniciar, si te parece, esta entrevista, Cristóbal, con unas palabras del propio Aurelio Teno. Él decía: no pienso en mañana, existe el presente, el momento que estás realizando tu deseo. Supo aprehender y apresar la grandiosidad del instante, la trascendencia y su naturaleza efímera, a pesar de los zarpazos de la vida, la muerte de un hijo, el presidio de otro, ese accidente, esas operaciones de cadera y corazón. Aurelio fue, pues, todo un luchador, ¿no?, en la vida y en el arte. Un luchador que ha expresado, digamos, su propia vida, la ha materializado en sus obras de arte, en numerosos temas, como eran las águilas, o bien en la tauromaquia, pero sobre todo en el Quijote. Él se sentía un Quijote, un luchador, por algo imposible, ¿no? Sobre todo esa lucha constante en el mundo del arte, ¿no? Donde a través de su estilo, incomprendido, para la gente no formada en el arte contemporáneo, pues siguió produciendo obras admirables que ahora estamos contemplando en el año Teno, donde pues se ve que ha dejado un tremendo legado, un legado que debería de conocerse y valorarse primeramente por los cordobeses, claro. Mucho tendremos que hablar, efectivamente, Cristóbal, de esa simbiosis, podríamos decir, de ese tándem, de ese espejamiento con el personaje cervantino, con Alonso Quijano, cómo fue, pues, materia, símbolo y obsesión de Aurelio Teno y cómo se veía reflejado, ¿no?, en ese héroe, efectivamente, como decías, incomprendido, solitario y a la vez tremendamente creativo y soñador. Y es que Aurelio se fue sin la satisfacción de estar presente en la capital, a excepción de la obra en homenaje a la mujer maltratada en la barriada de La Paz. Lo hizo con amargura, aquel cuyos monumentos colosales, rotundos y a la vez sutiles ya habitan plazas de diferentes continentes. Entendemos que nunca es tarde y que siempre es buen momento, pero nos da mucha pena, ¿no?, que una vez más se nos escape un autor de estas características sin haber podido disfrutar en vida de tantísima grandiosidad, ¿no? Efectivamente, pero nunca es tarde, y en la exposición que montamos en la Diputación de Córdoba, Teno Monumental, donde se pusieron pues la mayoría de los modelos que él utilizó para sus monumentos, pues el alcalde de Córdoba pues dijo unas palabras que se intentaría por todos los medios de levantar el monumento a las Tres Culturas, cuyo modelo estaba presente. Un monumento increíble que él hizo para Córdoba. Hizo varios bocetos, todos de mucha calidad artística, pero sobre todo el elegido es especial por su modernidad, ¿no? Parece ser que él estuvo con Giacometti en París, en sus años de París. No que en estas esculturas o encantadores que arropan el monumento a las Tres Culturas copia a Giacometti, ¿no?, sino que tiene algo como unos detalles, una inspiración en esas figuras de un gran ritmo, figurativas y abstractas al mismo tiempo, enlazadas en torno al obelisco. Es una preciosidad de monumentos. Yo pienso que algún día, si Dios quiere, lo veremos en alguna plaza de Córdoba, concretamente la de las Tres Culturas. Y es que hablamos de un autor único en todos los sentidos, transgresor, visceral y sin embargo imbuido de ese lirismo absoluto que buscaba la esencia como hombre, como artista, que decía que más allá del arte hablar de géneros ya era puro marketing, que por tanto pues no se quería enquistar ni encasillar en ninguna vertiente, en ninguna tendencia que no fuera la de ser, que no es poco. Aurelio Teno, un villaduqueño internacional, hijo además
además predilecto hijo adoptivo de esta localidad, que supo hacer patria con ese arte y ese orgullo que sintió siempre de su tierra natal, de su nacimiento en el año 27 en las Minas del Soldado, de haber nacido, como él reiteraba, en una bocamina a raíz de aquella conversación con su padre sobre el descenso precisamente a la mina. Y una persona pues que incluso pues acudía, ¿no? Aludía a esas posibles raíces araucanas, porque no solo quiso hacer materia la esencia, el corazón de su tierra, de su ciudad, sino que también sintió fascinación por las culturas andinas. Bueno, parece ser, según comentaba él, que él venía de unos guerreros sudamericanos que vinieron a España, ¿no? Eran unos indios rebeldes, de una tribu rebelde, a la cual pues España no pudo dominar, ¿no? Y como castigo creo que esos indios vinieron a España y se asentaron pues por Andalucía, y parece ser que él desciende de ahí, de esa raza, ¿no? En su físico parece que tenía como algo sudamericano, y lo reivindicaba en su escultura. Por ejemplo, una de las últimas esculturas que hizo, el San Rafael de Villarta, que es una escultura expresionista increíble, no sé si lo conoce, está en una plazuela de Villarta, en la parte baja. Es como un arcángel arropado, como si fuera una victoria de Samotracia expresionista, ¿no? Pero le pone al San Rafael, claro, huyendo de la iconografía tradicional, no tiene absolutamente nada que ver con la iconografía del arcángel, ¿no? De épocas anteriores. Teno era un rompedor, era un artista con una gran personalidad. Todo lo que tocaba se sabía que era de Teno, le imponía su personalidad. Pues bien, este San Rafael, la cabeza que tiene se asemeja a la cabeza de un indio. Es una cosa curiosa. Mezcla lo figurativo en la cabeza de San Rafael con unos ropajes expresionistas de gran movimiento, y a veces reivindicaba esa cultura. Tiene muchas pinturas donde tiene bandas decorativas, a veces africanas y a veces sudamericanas. Él siempre metía un detalle que recordaba a esas culturas perdidas de América. Estamos ya, como decíamos, en el Ecuador de ese año Teno, un año dorado envuelto en oro, que es precisamente el significado de su nombre, con ese apellido que se repite, que viene de alguna manera pues como esa campanilla del ángel a la que él hacía alusión, pues a recordarnos que no debe borrarse, que no se va a borrar ese legado, esa herencia, esa huella inextinguible, como decíamos al principio, y que se repite, que pasará a la historia local y reciente de Córdoba, y que no habría sido posible, Cristóbal, pues sin esta iniciativa que viene pues impulsada por un grupo de amigos que han encontrado, por suerte, el apoyo en las instituciones. Evidentemente, las instituciones se han volcado todas, empezando por la Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, siguió el Ayuntamiento de Córdoba, luego la Diputación, ahora el Cabildo de la Catedral, va a patrocinar la próxima exposición. Luego seguiremos con Teno Escultor y Orfebre en el Palacio de Viana, y luego otra vez el Ayuntamiento va a colaborar en las exposiciones con Teno y la tauromaquia. Es decir, que todas las entidades se han volcado y se han dedicado a dar a conocer el patrimonio de Teno. La tenacidad de Teno, su compromiso con el arte y también su compromiso con las generaciones venideras. De hecho, él en alguna ocasión mandaba un mensaje que creo que debe seguir haciendo eco en esas nuevas figuras que evidentemente se van a sentir influidas por el legado de Aurelio Teno, y es que bueno, pues hagan un poco pues, el viaje, el periplo que él realizó, que salgan, que se formen, que conozcan mundo, pero que regresen, para que pues todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese talento pueda volcarse en su tierra natal, ¿no? Él nos da ejemplo no solo con lo que decía, sino con lo que hizo, con ese viaje no siempre fácil, con esos inicios, con esas primeras tomas de contacto con el mundo del arte a través de bueno, el magisterio, por supuesto, de Amadeo Ruiz Olmos. También podríamos hablar de su formación con el platero Antonio Mellado, con esas primeras tomas de contacto en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, y su llegada, ¿no?, al monumental París y a tantísimos puntos del planeta que siempre recordarán la figura de Aurelio Teno. La van a recordar porque era un artista de una personalidad tremenda,
con un bagaje cultural aprendido con esfuerzo a través del tiempo por todos estos lugares que tú has comentado antes. ¿Te ha faltado la Escuela de Bellas Artes San Fernando de Madrid? Sí, sí, no, he puesto un par de ejemplos ¿Sabes? porque y él la trayectoria es larga. ha sido un trabajador incansable, Sí. ¿no? Y se ha enriquecido con las técnicas que ha aprendido a partir de las que aprende en Córdoba, sobre todo en la talla en madera y en joyería, filigrana, etcétera. Todo eso está dentro de sí. Por eso cualquier escultura de Teno, cualquier pintura, se sabe que es de él, porque tiene toda esa riqueza y que se unen en esa manifestación, ¿no? Y claro, Teno ha viajado por todo el mundo, ha expuesto por todo el mundo y ha dejado su obra en muchos lugares. Pero claro, siempre se ha sentido orgulloso de ser andaluz y cordobés, ¿no? Ese legado que hoy está aquí, todavía, afortunadamente, yo pienso que debería quedarse en Córdoba. No sé, de alguna manera, hacer un acuerdo entre las instituciones y la familia Teno, que es la dueña de ese legado. Porque claro, Teno, digamos que también estuvo en Pedrique, en el monasterio de Pedrique. Él también produjo mucho en Pedrique, pero una parte de su obra. De la parte mística, la parte religiosa según Teno, siguió produciendo en Pedrique, pero Teno es mucho Teno. Teno tiene Teno monumental, por ejemplo. ¿Se podría exponer la obra de Teno en un futuro a partir de la temática como estamos haciendo ahora? Teno y la tauromaquia, o Teno monumental. Bueno, una sala dedicada a todos los monumentos de Teno sería grandiosa, como hemos hecho en Diputación. O Teno dedicado a la escultura, digamos, de platería, orfebrería, ¿no? Con piedras semipreciosas, en fin, o la escultura policromada, o Teno y el Quijote, etcétera, ¿no? Yo pienso que hay mucha obra de Teno, muy variada, diferentes temáticas, y yo pienso que se debería quedar en Córdoba, tanto en Pedrique como en la propia Córdoba. Igual que su presencia en el arte de la fiesta de los patios, esto nos da ya una idea. En el arte sacro, efectivamente, el abanico es muy amplio, todo ello pues posible a través de ese respaldo de las diferentes instituciones que han sabido canalizar toda esa ilusión y ese ímpetu del que hablábamos al principio. Hace unos días tenía lugar en el Palacio de Viana esa reunión de la Comisión Pro Homenaje de Aurelio Teno, el más importante artista cordobés contemporáneo, pues por fin se encuentra, aunque lo hagamos pues un año después de su fallecimiento, con ese abrazo de la ciudad de Córdoba, del mundo entero. No solo hablaremos de espacios expositivos, también lo haremos de un simposio en octubre en el Palacio de Oribe, y a finales de verano pues esos cursos y visitas a Pedrique organizados por el Ayuntamiento de Pozoblanco y la Universidad de Córdoba, ¿no? Y por supuesto tú mismo has hecho alusión, Cristóbal, a esa estancia en Pedrique que, bueno, de alguna manera pues la tierra de la zona de los Pedroches, el término municipal de Pozoblanco, todo ese entorno, esas inmediaciones que han sido para Aurelio Teno pues como una especie de Ítaca, ¿no? Ese Ulises que necesitaba volver y que efectivamente ha dejado tras de sí una importante e intensísima producción hasta el final de sus días. Efectivamente, Pedrique para él fue como una especie de paraíso, en donde encuentra su lugar y lo motivó para seguir creando. Y fueron unos años de una producción tremenda. Pero claro, en esta etapa de su vida artística, yo pienso donde llega a un expresionismo más alto en su obra, es a través de las obras místicas. Los santones, los monjes de Pedrique, los cristos que hace. Es una obra de una calidad tremenda, no solamente en escultura o escultura orfebrería, sino sobre todo en pintura. La pintura quizás sea lo más desconocido en la obra de Aurelio Teno. Como los grandes creadores, no solamente se limita a hacer una figuración expresionista en una primera visión de la obra, sino cuando uno se adentra en esa pintura, está viendo otras pinturas o figuraciones como pinturas soterradas, como plasmaciones, como una cifra en algún sitio o un texto pequeño en otro, donde de alguna manera nos está emitiendo un mensaje, ¿no? Es decir, está la pintura en primer plano y en un segundo plano la pintura soterrada, que se está estudiando ahora a partir de esas observaciones que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo el profesor Pérez Lozano y José María Palencia, ¿no? Estamos intentando de alguna manera eso, meternos dentro de las pinturas de Teno para explicar lo que él quería transmitir a través de la pintura soterrada.
José María Palencia, director del Museo de Bellas Artes y uno también de los principales impulsores de todo este año Teno, de esta gran iniciativa. Si el domingo se sumaba pues, Teno Monumental desde el patio barroco de la Diputación Provincial de Córdoba, la que hacías alusión a esa muestra, el pasado día 5, hace pues, una semana, se inauguraba una de esas exposiciones bajo el título Teno y el Quijote en el Museo de Bellas Artes. También os he hecho mención de esta pareja compuesta por Aurelio y Alonso, este encuentro entre el personaje y también pues, la persona, el creador, y que sin embargo pues, se sentía tan cercano, ¿no? Aurelio de la figura cervantina, importantísimo, ¿verdad? La presencia importantísima, como decimos, del personaje del Quijote y de todo el universo cervantino. Hay que decir que no se limita al propio protagonista, al ingenioso hidalgo, al hombre de la Mancha, sino a todo ese universo, ese tejido que construyera Cervantes, que engrosara con ese juego entre la verdad y lo que se oculta, la realidad y la ficción, ese discurso que estuvo de alguna manera siempre muy presente, incluso en la propia plasticidad de la escultura de Aurelio Teno, si tenemos en cuenta pues esa armonía permanente, ese conflicto irresoluble entre la definición y esa materia que no termina de querer tomar forma, ¿no? Sí, claro, el discurso que hace Teno en la obra del Quijote es presentarnos una figuración que se va descomponiendo, que se va volviendo abstracta, que se va ahuecando, que se va rompiendo. Es como si el Quijote estuviera resucitando constantemente. Piensa que las esculturas de Teno, la apariencia que tiene a priori cuando se está contemplando, es como si hubiera estado soterrada en la tierra y que quieren salir con fuerza hacia el infinito. Simbólicamente también es Teno, destrozado quizá por la vida en algunos momentos, pero él quiere subir y buscar la estrella inalcanzable como el Quijote. Y por eso tienen esa apariencia y encuentra su vehículo perfecto en el expresionismo, que se va de alguna manera intelectualmente quitando materia y volviéndose como algo abstracto, incluso mostrando el interior, donde él pensaba que estaba la fuerza. Por eso rompe la escultura, por eso la destroza, porque ahí está el alma del personaje, ¿no? Un arte, como decimos, sufrido, doliente, pero también sanador, terapéutico y lleno de vitalidad, que bueno, actualmente encontramos en lugares como bueno, el Leganés con el homenaje a la lengua española o al niño que luce en la sede de UNICEF, también en Madrid, y también bueno, más cerca la ofrenda al pescador en La Carihuela, en Torremolinos, y bueno, también el aguador en Granada, y por supuesto, cómo olvidar pues ese espacio que ocupa en el Kennedy Center de Washington, donde podremos contemplar, ¿no?, la grandeza, la importancia, la altura y la categoría y la presencia, el referente que es Aurelio Teno para todo el mundo después de aquel concurso al que llegaban propuestas de algunos de los creadores más insignes de la historia del arte universal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el concurso Nueva York pues compite ni más ni menos Dalí y José de Crez. Entonces, en el proyecto de Teno encuentra algo racial, como telúrico, como diferente, de una gran personalidad, y lo gana él. Y a partir de ahí se dispara. Ya de alguna manera le abre las puertas del panorama artístico internacional y empieza pues posteriormente a diseñar el Quijote de Caracas, que no llegó a hacerse, otro para México y sobre todo el que se hace, que es el de Buenos Aires, ¿no? Y toma la figura del Quijote como algo suyo, empieza a formarse leyendo la novela, porque claro, la obra del Quijote que él hace está basada en la lectura y relectura de esa obra literaria y de alguna manera se adentra y es su héroe. Para él, el Quijote es su héroe, un personaje ideal que merece la pena seguir en la vida. Y entonces, pues de alguna manera, pues así funciona Teno, ¿no? A través de su vida y de su obra artística. Y empieza a hacer Quijote en todos los materiales, tanto en madera, en plata con chorreones de esmalte, en bronce, figuras pequeñas de todos los tamaños, porque eso sí, él modela en pequeño, pero luego sus monumentos son colosales, ¿no? El que tiene esa virtud de saber antes de producir la obra definitiva en cómo va a quedar, ¿no? Con esos volúmenes que se adentran en el espacio, que se elevan, a pesar de ser moles con muchos kilos de peso.
Sin escalas, sin límites, desde luego, y además desarrollando esa fijación que se iniciara en los años 60 por la figura de Alonso Quijano, que empezara a tomar forma a partir de esa etapa, el que para él era pues, el primer cosmonauta de la historia, así lo definía Aurelio Teno. Hablamos, como decíamos antes, Cristóbal, del Ecuador, de ese año Teno, entre el 5 de junio, al que hacemos referencia, hasta el 28 de septiembre, a modo de catalizador, pues esa exposición de la que hablábamos hace un momento, nos va a permitir de alguna manera asistir a esa particular y prolífica visión sobre este personaje y también atender, como decías antes, algunas de las facetas menos conocidas que todavía pues están investigando, analizando, como por ejemplo la pintura, y es que nos vamos a encontrar con 20 esculturas, 26 serigrafías, una acuarela protagonizadas por el universo quijotesco, y también pues su juego narrativo, como hemos dicho antes, de realidades, teatralizaciones, un reencuentro que no solo se produce con la obra directamente, porque nos encontramos a pie de obra leyendas extraídas de la propia obra de Miguel de Cervantes, sino que también pues con esas repercusiones, esas adaptaciones, por ejemplo el famoso musical que tuvo en su día, ¿no? Sí. Estudió al Quijote y a todo lo que se hizo sobre el Quijote. Bueno, pero es que la relectura del Quijote y la producción artística está hasta el final de sus días. Claro. Por ejemplo, sin ir más lejos, él tiene una especie de retablo collage, que es como si fuera un graffiti de cualquier artista joven de nuestro tiempo, ¿no? Él fue un moderno, un contemporáneo total. En esa simulación de muro tiene diferentes personajes del Quijote representados, de forma también expresionista, lleno de color, pero también con unos pequeños textos alusivos a la obra literaria, ¿no? Y sobre todo siempre en estas últimas obras intentaba que fueran acompañados los personajes del Quijote con los encantadores. Los encantadores son esas esculturas sin cabeza, porque no tienen alma, que son los seres negativos que se va encontrando tanto el Quijote como las personas en la vida, ¿no? Y eso a él le obsesionaba, y siempre arropa la obra con el triunfo de los encantadores, aunque luego también realiza un monumento al Quijote, se ha proyectado, pero no ejecutado, en la cual dentro de esa especie de monolito de acero cortén, donde está el Quijote en la parte superior, le graba un pequeño texto del Quijote que dice: bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero no el ánimo y el esfuerzo. Es decir, que él seguía siguiendo la enseñanza del Quijote, que a pesar de todas las dificultades de la vida, ahí estaba para superarlo, ¿no? Lo graba en ese monolito. Y ahora pues estamos pudiendo asistir en diferentes puntos de la ciudad pues a este tributo sostenido, continuado, pues mucho que visitar desde que las galerías del Cardenal Salazar inauguraran el año Teno en febrero con esa muestra de sus últimos 20 años de producción. Creo que se ha logrado, que se está logrando acercar la figura de Teno, que era una de las grandes metas que se tenían, y que ahora sí que sí pueden estar pues más cerca reconocimientos como los que precisamente José María Palencia reivindicaba para esta gran figura, la Medalla de Andalucía o la del Mérito en Bellas Artes, para Teno a título póstumo, aunque son ya muchos los reconocimientos que pudo obtener en vida, pero son muchos más los que merecen. Evidentemente yo pienso que un artista de esta talla es merecedor de la medalla al mérito de las bellas artes, claro, y medalla de oro de Andalucía. Es que lleva Andalucía por todo el mundo y además por sí mismo, ¿no? Sin ayuda de nadie, solamente con su arte y hablando de Andalucía constantemente. Pienso que es un reconocimiento tardío, pero merecido. Pues sí, un reconocimiento tardío, como decíamos, pues nunca es tarde para reconocer la labor de alguien que también fue, por cierto, hijo de la guerra, que amaneció mirando, observando, contemplando esos muros ensangrentados del cementerio de la Salud tras los fusilamientos al amanecer, que supo hacerse a sí mismo y reivindicarse en otros territorios. Recordemos que él pues, siempre pensó que el Grupo El Paso pues, personificaba precisamente la dictadura, la represión
y formaría parte también de los creadores de aquella Asociación de Artistas Libres Españoles en Francia, donde tuvo que pegar carteles para subsistir, que siempre reivindicó y que por eso pues tenía absoluto y pleno derecho para decir a esos futuros y presentes pinceles y cinceles que fueran capaces, ¿no?, de dar un paso al frente y de crear y crecer sin importar pues, lo polémicas, innovadoras que fueran sus iniciativas, ¿no? Porque él sí vivió esa primera respuesta, esos polémicos inicios en los que estaba ofreciendo algo tan sumamente nuevo que todavía pues, la población, el ciudadano, no sabía del todo aceptar, ¿no? Evidentemente, Teno es un niño de la posguerra. Pienso que a él le marcó esos años. Él contaba que a veces, jugando en la calle, se enteraba o veían niños que se morían de hambre, ¿no? Que al día siguiente ya no amanecían. Años difíciles, donde intentó educarse lo mejor que pudo, dentro de una familia modesta. Y siempre ha estado siempre de parte de la persona, digamos, marginada o bien sufridora. Es que en su obra lo demuestra. Es que incluso los toreros de Teno son toreros tristes. Él fue aficionado a los toros y entonces conoció las corridas nocturnas, donde estaban todos los toreros pues proyectados hacia el fracaso. Y conoció esa vida, que es lo que él intenta transmitir en su tauromaquia. No los toreros vencedores, no los toreros que han ganado dinero y tienen cortijos y coches, no, los toreros que no llegaron a ser figuras, con ese sufrimiento, esa tristeza, siempre estuvo Teno de parte de estos seres humildes, ¿no? Y en su obra pues lo demuestra. Y sobre todo hay una virtud tremenda en Teno, en su vida y en su obra, que fue un ser libre, y lo demuestra pues en su vida y en sus manifestaciones artísticas, ¿no? No hay que mirar, como él mismo pedía, su obra con los ojos, sino dejarse llevar realmente por ese grito, ese alarido, ese clamor que apela pues, sin filtros a los sentidos de una persona que dedicó toda su vida, e incluso, como decíamos, en las últimas etapas. Hace ya tiempo pues, pudimos disfrutar de esas edades de Teno que demostraban pues, la grandeza que seguía teniendo el artista desde la Fundación José Manuel Lara, y en la cual pues, se recopilaba pues, ese último medio siglo, todo un medio siglo de producción artística. Y sin embargo seguimos todavía teniendo que conocer a este cordobés de cordobeses, cordobés del siglo XX, miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de Córdoba y de Écija, medalla de oro en diseño de joyas en Estados Unidos y en Múnich. Ya desde pequeño pues, se recordaba haciendo esos dibujos que le llevarían tan lejos, como decíamos, a episodios en los que daba un paso más que nadie había dado, como aquellas esculto-pinturas en el Ateneo de Madrid, y que le llevarían pues, a este tipo de reconocimientos, como él mismo decía, el Diamonds International, que era como una especie de Nobel, ¿no? en esta técnica también. Impresionante, muy fascinante, muy curioso, muy interesante esa mezcla entre el escultor y también el grandísimo orfebre, algo, por cierto, tan vinculado a la ciudad de Córdoba, claro, y que ya llevaba en el ADN y en su propio nombre, ¿no? Él comentaba que Georg Jensen, cuando lo descubre en la Sala Santa Catarina de Madrid, se pone en contacto con él, se enamora de su obra artística y lo quiere presentar a ese concurso. Y entonces le pide que dibuje un broche, un broche de una joya, no muy grande, pero que le deja total libertad para hacerlo. Y él decía que él se sentía dentro como un barroco. En Andalucía el barroco fue una parte de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestro arte, ¿no? Y le da a ese broche como un cierto movimiento que él decía, ahí está el barroco, y ganó el concurso. Es decir, él no olvidó nunca que sus inicios en Córdoba fueron pues como aprendiz de orfebre, donde aprendió pues todas estas técnicas del repujado, el cincelado, el grabado, la filigrana, todo eso lo llevaba él. Pero pienso que Teno, cuando llega a ser un orfebre inconmensurable de una gran personalidad, son en sus esculturas orfebrería, por ejemplo, las que están en el Palacio de Viana, que no sé por qué no se exponen. Ahí demuestra unas dotes tremendas, como saber hacer la orfebrería, pero luego le da una gran modernidad,
chorreando las esculturas de esmalte. Él aprendió esmalte en París, en su etapa de París. A nadie se le ocurre, los esmaltes normalmente están, es el cloisonné encerrado en las casillas, o bien el esmalte incompleto, de forma ordenada. Pero no, ahí está chorreando la escultura para darle colorido, quizás porque Teno era pintor y escultor al mismo tiempo. Se daba esa grandiosidad efectivamente del pintor, escultor, como decimos, artista sin límites, sin barreras, y la verdad es que deseamos que con este enorme esfuerzo, con la ilusión, con el ímpetu con el que se ha preparado este año Teno, que la campanilla del ángel que guió Aurelio Teno siga sonando e inspirando a los cordobeses y bueno, pues a los habitantes de todo el mundo, que siga realmente pues emocionando a tantísimas personas y que éstas sigan acercándose a la ciudad, a la tierra que le vio nacer, a la ciudad, a la capital que le vio crecer. Y bueno, esperemos, ¿no?, que Aurelio nos siga observando feliz desde el ancho paisaje de la Sierra Morena, y que así siga siendo, que el año Teno no se limite a este año en el que pues aún tenemos muy vivo el recuerdo, el dolor por esa pérdida, por ese fallecimiento a principios del año pasado, en el mes de febrero, sino que podamos seguir recordando y cada vez más la grandeza de Aurelio Teno. La verdad es que, Cristóbal, en nombre a ti personalmente y a todas las personas a las que representas, tenemos que agradecerte esta gran iniciativa y este gran paso que dais al frente, ¿no? Pues yo te transmito el agradecimiento de toda la comisión que ha acogido el año Teno como algo suyo, ya que se trabaja para un ser querido por todos nosotros, y nos gustaría que Teno triunfara en Córdoba. Que Teno, como triunfó Julio Romero, y la gente de Córdoba y de fuera de Córdoba vienen para ver a Julio Romero, la pintura de Julio Romero, todo el mundo se dé cuenta que Teno es un valor de Córdoba, que no es tan conocido y difundido como debe serlo, y que llegue el momento que su legado se quede aquí y que la gente venga a admirar el legado de Teno en Córdoba. Pues...